Buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Qué les parece? Ya estamos a más de media semana. Ya es jueves. Y aquí estamos ya a buen paso. Ya la semana está casi transcurriendo a la mitad de la semana laboral. Damos gracias a Dios por una bendición más de gozar de un nuevo día. Dándole las gracias estamos en nuestros corazones por su gran misericordia. Un saludo a los hermanos que empiezan a conectarse. Un saludo a Angie, hermana María Elena, hermana Araceli Chávez, fan destacado en las proyecciones. Que Dios le bendiga. Y bueno, pues ahí vamos ya. Ya se están conectando los hermanos. Hermano Legario, el Señor le bendiga grandemente con su familia. En este día, hermana Betsabe Ramírez, Señor le bendiga. Damos gracias a Dios que siempre están allí pendientes, listos para recibir la bendición que tiene para ustedes en este día y que tiene para mí. El Señor ha sido muy bueno con nosotros. En medio de esta situación que estamos viviendo, el Señor nos ha guardado. Entonces, pues, demos gracias a Dios porque pues hasta aquí nos tiene con bien. A un servidor, pues seguido le llegan recomendaciones a mi esposa: cuida a su esposo, no lo exponga demasiado, guárdelo. El que me cuide es el Señor, no se les olvide, hermanos. Él es el que nos guarda y claro que sí, tomamos precauciones. Agradezco mucho las recomendaciones y a veces me siento como si estuvieran pensando en un viejito. Y sí, pues estoy viejito, pero pues no me siento viejito. Le doy gracias a Dios que estamos bien. Y estaremos bien el tiempo que Dios quiera que estemos bien. Y cuando el Señor decida llevarnos a casa, no tiene que ser necesariamente a través de esta situación. Hay muchas maneras en que Dios puede lograrlo. Quiero enviar un saludo a mi hermana Vidal, que se preocupó por mí el día de ayer. Créanme que trato de sonreír lo más que puedo. No sé por qué, a veces me veo un poco serio en las transmisiones. Deberá ser tal vez por la seriedad de la palabra. A veces la palabra me arroba, me hace sentir cosas tremendas. Y cuando se predica el evangelio, créanme que no puedo no estar, a veces expresar demasiada risa, demasiada alegría, porque a veces la palabra de Dios nos consume. Quien les habla, antes de transmitir el mensaje que Dios me ha dado, me habla a mí, habla a mi corazón. Y al igual que Pablo, ayer hablaba de la humildad de este hombre en mi disertación, y decía que admiraba mucho la humildad de Pablo, sintiéndose el más terrible de los pecadores. Ahora, si Pablo, siendo un hombre de gran estatura espiritual, se sentía así, imagínense usted cómo podía sentirlo el día de ayer, ¿no? Un hombre pues demasiado pecaminoso, ¿no? Ahí con mucho pecado, con pena, con vergüenza delante de mi Dios. Por su gracia no estoy entregado a esa pecaminosidad, pero sí está en todos nosotros. Y es suficiente como para que nos sintamos ocasionalmente, por lo menos nos sintamos mal con nosotros, para con nosotros mismos. Bueno, pues qué alegría. Tenemos ya 30 hermanos aquí conectados. Yo creo que es buen grupo para comenzar, ¿no les parece? Vamos a nuestro pasaje, hermanos. Es el versículo 13 del capítulo 3 de Efesios. Solamente un versículo es señalado para compartir con ustedes en esta mañana, pero no por ser un versículo no tiene gran significado, tiene gran bendición para nosotros. Nuestro pasaje dice así: por lo cual pido que no
desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Así dice nuestro texto. Se los leo de nuevo. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Es admirable ver las maneras en que Pablo animaba a las iglesias. Pablo animaba a los hermanos que, pues en la mayoría de estas iglesias se las había fundado. Su corazón estaba muy apegado a ellos. De hecho, era el motivo más grande de preocupación. Cuando ya en 2 de Corintios 11, él muestra los sufrimientos, las tribulaciones, porque Dios le hizo pasar en el ministerio. Al final dijo, y lo que más se agolpa sobre mí es la carga por las iglesias. Eso consumía al gran apóstol, y él no descansaba en su espíritu si no tenía buenas noticias de los hermanos. Ahora, si él escuchaba que las cosas andaban mal, que había problemas entre ellos, que algunos estaban a punto de darle espalda a la fe, no, Pablo su espíritu se enardecía, se alborotaba y oraba por ellos, y créanme que hasta perdí el sueño por ellos. En la obra de Dios es muy disfrutable, eso yo lo puedo decir. He recibido muchas satisfacciones a través de la obra de Dios, y si algo que a mí me emociona demasiado es cuando alguien llega al conocimiento de Cristo. No importa que Dios use a otro, Dios me use a mí, es igual, yo me gozo igual y me animo demasiado. Y no me gusta dejar a las personas allí, ya les di la palabra y ya olvidarnos de ella, no me gusta. Creo que cuando alguien tiene un bebé adquiere una gran responsabilidad, ¿no? No puedes dejar ese bebé ahí llorando de hambre y dejarlo a su suerte. Tienes que alimentarlo y ayudarle a su desarrollo. Igualmente, transportando esto al terreno del ministerio, pues así es. Cuando nosotros hablamos de Cristo a alguien y ese alguien se entrega al Señor, pues adquirimos una gran responsabilidad con esa persona. Y nuestro deber es darle la leche espiritual para que por medio de ella, como dice Pedro, el apóstol Pedro, crezca la persona. Entonces, pues yo me gozo mucho cuando veo que alguien se convierte, pero si llego a escuchar que tal persona empieza a buscar la antigua vida otra vez y, como se dice coloquialmente, vuelve a las andadas, pues eso entristece demasiado mi corazón. Y eso es lo mismo que sucedía al apóstol Pablo. A los siervos de Dios los puedes matar de esa manera. No hay nada que les pueda más que ver que aquellos que Dios les ha dado regresen al mundo otra vez. Bueno, pues miren ustedes, el apóstol Pablo no descansaba si no escuchaba que los hermanos estuvieran. Él así se preocupaba por los hermanos de Éfeso, así se preocupaba por los hermanos de Corinto, así se preocupó por los hermanos de Filipos. Él estaba siempre al tanto de ellos. Y como era su preocupación, pues siempre buscaba maneras de animarles. Y una de las maneras en que él lo hacía normalmente por dos vías. La primera lo hacía enseñándoles la palabra de Dios, la doctrina bíblica. Y miren que esa es una gran responsabilidad. Enseñar la palabra de Dios a los hermanos. ¿Y saben qué es lo que estamos haciendo a través de estas transmisiones? Yo no tenía considerado hacer estas transmisiones de la mañana
de las 8 de la mañana en la semana. Pues no, porque estábamos teniendo nuestros cultos de manera normal, de manera presencial y todo. Y pues todo estaba bien, estábamos ahí en una zona de confort, muy tranquilos, haciendo el ministerio. Pero cuando se nos pidió que cerráramos nuestros edificios, cerráramos el lugar de reunión, pues consideré que era necesario, sería necesario de alguna manera estar alentando al pueblo de Dios, estar animando al pueblo de Dios. Y ese es el objetivo de mi corazón, es el mismo de Pablo, yo lo aprendo de él. Pablo les daba la palabra a los hermanos. ¿Y qué mejor manera habrá de animar a la iglesia que no sea por medio de la palabra de Dios? Pues este es nuestro alimento, es nuestra comida y nuestra bebida, y de ella dependemos. Mientras los demás están desesperados, preocupados, tristes, ya dudando de qué va a pasar y cuánto tiempo va a durar esto y todo lo demás, nosotros estamos confiando en el Señor. ¿Y qué nos lleva a confiar en el Señor? Su santa palabra, porque allí encontramos las promesas de Dios, que Dios está por nosotros, que Dios se preocupa por nosotros. Como dijo el Señor Jesucristo, no os preocupéis por el día de mañana, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y miren, si nos lo ha demostrado, yo soy testigo de esta gran verdad en la palabra de Dios. Esto está en la palabra de Dios. Él nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Y el Señor lo sabe, el Señor entiende nuestras necesidades, Él sabe cuáles son nuestras necesidades, y en su momento Él las ha suplido, las está supliendo. Hermanos, han sido ya 11 domingos cerrado el edificio, proyectando la palabra de Dios con el edificio cerrado, y nada más con el equipo de transmisión y la rondalla. Y la obra de Dios pues sigue adelante. La obra de Dios no se ha detenido, la iglesia está en pie, los fieles siguen regresando a preguntar y a ver cómo apoyar la obra de Dios. Y es Dios el que hace todo eso. Miren, Él es el que pone ese plato de comida fielmente a nuestras mesas 3 veces al día, día con día, y Él es el que pone los recursos en nuestras manos para obtener los alimentos. Bueno, pues a Él sea la honra y la gloria, porque Dios es fiel, y lo queremos adorar, bendecir en esta mañana por su fidelidad también. Entonces Pablo les decía que una de las maneras en que animaba a la iglesia era por medio de la palabra de Dios. Les habló, ya miren cuántas cosas les había comunicado en esta epístola. Les habló de la elección y la predestinación, que Dios ya había pensado en ellos desde antes de la fundación del mundo. ¿Habrá algo que anime más? Saber que Dios ya nos tenía en su corazón antes que naciera la primera estrella en el universo. Antes que este vasto universo existiera, Dios ya nos tenía en su corazón. Nos había elegido, nos había predestinado. Les habló de la redención, de ese pago que el Señor Jesucristo hizo a favor de ellos, y luego sacándolos de ese mercado de esclavitud y poniéndolos en libertad. Les habló de la adopción, que Dios ya los había adoptado en su familia y los puso en calidad de hijos adultos y con derecho a toda la herencia de Dios. Qué bárbaro. Bueno, es para sentirse inmensamente rico, ¿verdad? Si usted, su casa es tan sencilla, ¿verdad? Su cama es muy sencilla y usted no goza de bienes de este mundo,
Usted no tiene por qué sentirse tan mal porque usted es dueño del cielo. A usted le pertenece toda la riqueza y toda la herencia de Dios y en Cristo, porque usted es heredero con Dios y coheredero con Cristo. Les habló que ya estaban sellados con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ya estaba en ellos como lo está en nosotros, y que es un anticipo la presencia del Espíritu Santo en nosotros, así como lo fue en los Efesios, como una garantía del pago total de la salvación, que la salvación era totalmente segura para ellos. Y esto sí que trae ánimo, hermanos. Y gracias a Dios nosotros también hemos sido animados de esa manera. Sabemos que nuestra salvación es completamente segura y que el Espíritu Santo dentro de nosotros es esa garantía de que Dios un día va a consumar totalmente nuestra salvación, llevándonos a su presencia. Les habló del cambio que también tuvieron en el nuevo nacimiento, dejando de estar bajo el dominio del pecado y del mismo Satanás. Allá en el capítulo 2 de Efesios 2, Pablo les dijo que en otro tiempo anduvieron siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ellos así estuvieron, nosotros así estuvimos, pero miren, el Señor nos ha dado una nueva vida, nos ha cambiado, nos ha transformado y lo sigue haciendo día con día. Sabemos que Dios todavía tiene trabajo que hacer en nosotros. Necesitamos la ayuda de Dios para seguir cambiando, seguir prosperando espiritualmente, seguir madurando, hasta que un día en perfección nos lleve a su presencia. Les habló también del propósito de Dios al hacer todo eso por ellos. ¿Cuál fue su propósito? Que el propósito de Dios al hacer todo eso por ellos era mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Eso es lo que Dios quería hacer, y ese es el plan de Dios, mostrar las riquezas de su gracia. Y hermanos, ¿de qué otra manera Dios lo podría hacer sino permitiendo todas estas cosas que nos han pasado? Todo lo que sucedió desde la entrada del pecado en el mundo y todo lo que Dios ha tenido que hacer para rescatar al hombre, para poder llevarlo otra vez a la comunión con Él. Bueno, era para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. No conoceríamos la gracia de Dios bien a bien si no fuera porque Dios permitiera la entrada del pecado y que el pecado entrara en su universo, que el pecado entrara en el mundo, entrara en el hombre. Le damos gracias a Dios entonces por su gracia. Su gracia es abundante y es rica en toda manera. También les habló del misterio escondido en otras generaciones, cosas que hablaron los profetas, pero no lo entendieron. El mismo Abraham no pudo entenderlo bien, ni los grandes profetas del Antiguo Testamento pudieron entenderlo a fondo. Pero nosotros sí, ahora lo entendemos porque está explicado en el Nuevo Testamento. Y este misterio escondido en otras generaciones ahora ha sido revelado a los apóstoles y profetas, lo dice el versículo 5 del capítulo 3. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Miren, Pablo habló de esto para animar a los hermanos y nos va a animar más a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos esos gentiles a quienes se dio el Evangelio. Y esto es lo que Dios hizo. Este es el misterio que estaba escondido, que los gentiles habían sido incluidos en el plan de Dios y que formaríamos parte de la iglesia de Cristo. Seríamos parte de esa esposa de Cristo. Que Pablo fue escogido también
como un administrador de este misterio, de la predicación del evangelio a los gentiles. Así como Pedro fue enviado a predicar a los judíos, ahora Pablo fue enviado para predicar a los gentiles. Y finalmente les habló de la multiforme sabiduría de Dios. Ayer hablamos que la sabiduría de Dios tiene muchos matices y es algo que no se puede entender. El apóstol Pablo lo dice así a los romanos, a los hermanos allá en Roma, y él les hace ver que pues ¿quién puede entender la sabiduría de Dios? Pablo lo dice así: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Esta es la verdadera ciencia, no la hueca filosofía de la cual habla Pablo a los colosenses. No, esta es la verdadera sabiduría, y esta es multiforme para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Bueno, damos gracias a Dios por ello. Qué manera de animar el corazón de los hermanos, qué manera de animar nuestro propio corazón. Entonces esa era la primera manera en que Pablo alentaba a los hermanos, dándoles la palabra. Claro que también oraba por ellos, ¿verdad? Oraba por ellos, y esa es una gran bendición que tenían los hermanos para con Pablo, porque él constantemente intercedía por ellos. Pero hay otra manera más en que él lo hacía, y era mostrándoles la fidelidad a Dios en medio de sus tribulaciones. Pablo así lo hacía. Él se mantenía firme. En aquella ocasión que Agabo se ató con ese cinturón y dijo: así le van a hacer a este hombre del cual es este cinturón. El dueño del cinturón era Pablo. Y si allá en Jerusalén eso le iba a suceder, y bueno, ya los hermanos se entristecieron mucho, se preocuparon por Pablo, y le dicen: Pablo, ten cuidado, mira, mejor no vayas, mejor cuídate, quédate en casa. Y dice Pablo: quédate en casa, nada, que voy a quedar. ¿Qué hacen ustedes entristeciéndome el corazón, hermanos? ¿Qué están haciendo? Pablo se admiró de ellos, vaya, como decimos vulgarmente, lo sacaron de onda, lo sacaron de sus quicios y se molestó con ellos. Y les dice: hermanos, ¿qué están haciendo ustedes entristeciéndome el corazón? Porque ustedes deben saber que yo no solamente estoy dispuesto a que me aten así como con este cinturón allá en Jerusalén. No solamente estoy dispuesto a eso, yo estoy dispuesto a morir por Cristo. ¿Qué les pasa? Quédate en casa. ¿Qué es eso? Dice Pablo: yo no me quedo, yo me voy. Y claro que eso, hermanos, era un ejemplo para los hermanos. Claro, había ocasiones en que Pablo tenía que obedecer, tenía que esconderse, tenía que tomar precauciones, pero en esta ocasión él sentía que era Dios el que lo estaba enviando y que tenía que enfrentar la situación. Y la enfrentó, y Dios lo guardó. ¿Ven ustedes a este hombre? Era robado, era arrebatado, era un hombre así con un temple tremendo para la obra de Dios. No se amilanaba por nada, y si era necesario exponer la vida, lo hacía. ¿A quién se parece Pablo, verdad? ¿De quién tomó ese ejemplo? Del Señor Jesús, ¿verdad? Una vez le dijeron, le fueron a querer echar miedo al Señor: oye, vete de aquí, dice, vete a otro lugar porque Herodes quiere matarte, ya dijo que te quiere matar, te quiere asesinar. Y el Señor Jesús se molesta y les dice: vayan y díganle a esa zorra que yo me quedo aquí.
y que hoy y mañana voy a hacer milagros aquí. Esa zorra no tiene por qué defenderme a mí. Ni siquiera le dijo su nombre, le dijo zorra, porque la verdad que era una zorra ese hombre tan lleno de sí mismo. No podía amedrentar al Hijo de Dios. Y hermanos, de ese valor debemos estar llenos nosotros. Claro está que a veces vamos a pasar por circunstancias difíciles. Quien les habla las ha pasado. No me quiero proponer aquí como un héroe que diga, ay, el hermano Moito. No, hermanos. Pero sí a veces el Señor nos hace pasar por situaciones complicadas en el ministerio. He pasado, he andado en lugares peligrosos. El Señor me ha guardado. He sido perseguido con los que he predicado el Evangelio. Han intentado golpearme, asesinarme. El Señor no se los ha permitido. En una ocasión a las 2, 3 de la mañana me tenían encañonado con una escopeta a medio campo en un pueblo. Y las personas que querían hacerme daño, robarme y lastimarme, de ser posible asesinarme y salir huyendo a la montaña, se convirtieron en mis guardaespaldas hasta que encontré a la persona que andaba buscando, al pastor que yo buscaba. Andaba yo como misionero allá en la zona del Istmo de Tehuantepec. Y Dios, hermanos, es maravillosamente bueno. Créeme, mientras no llegue tu tiempo, Dios te va a guardar. ¿Tienes tanto miedo ahorita por lo que está pasando? Toma tus precauciones, sé inteligente, sé sabio. Pero, por favor, te voy a pedir, mi querido hermano, si es que tú crees en el Señor Jesucristo y lo amas, confía en Él. ¿Qué clase de Dios es el tuyo? Espero que sea el mío también, en el que yo creo. Porque el Dios en que yo creo es todopoderoso. Y nuestra vida la tiene en sus manos. Y ni tú ni yo nos vamos a ir antes del tiempo que Dios señaló. Si Dios ha ideado que a través de esta situación vayamos con Él, gloria a Dios. ¿Cuál es el problema? Pero si no lo es, créeme que Dios te va a guardar. Y yo creo que Dios me va a guardar mientras Él quiera que yo le siga sirviendo en esta tierra. Mi vida no depende de un virus. Mi vida depende de mi Dios. Y yo te animo, mi querido hermano, a que confíes en Él. Mira, Pablo era un hombre muy valiente. Muy valiente. Y esa es la manera en que él alentaba a los hermanos. Les daba la palabra de Dios. Oraba por ellos. Pero les mostraba también fidelidad a Dios en medio de sus sufrimientos. En medio de las tribulaciones. Mira, si tú lees el libro de los Hechos, empiezas desde el capítulo 13 leyendo los viajes del apóstol Pablo, te vas a dar cuenta de cuánto sufrimiento pasó este hombre. Él llegaba por aquí, predicaba el evangelio y al rato ya estaban los judíos encima de él. Ellos andaban como sabuesos atrás de Pablo, tratando de desbaratar todo lo que Pablo hacía, tratando de meterlo en problemas, tratando de alborotar a la gente para que la gente lo lastimara. Y en varias ocasiones lo lograron. Dios permitió estas cosas. Miren, Pablo fue un hombre muy atribulado la mayor parte del tiempo. Allá en Asia fue atropellado por una turba, ¿verdad? Personas que fueron influenciadas por los judíos. Y de plano él pensó que iba a morir. Allá a los corintios les dice, en 1 Corintios 1:8, dice, pues la verdad, habíamos perdido toda esperanza de vida, porque nos arremetieron contra nosotros como fieras, como bestias. Unos gritaban una cosa, otros gritaban otra. Bueno, les voy a leer un poquito para que tengan una idea de la aflicción que pasó el apóstol Pablo. Y esto fue causado por un platero llamado Demetrio. Fue una cosa tremenda lo que pasaron aquí. Pablo y sus amigos.
Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, así se llamaba el cristianismo antes, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, pues hacían dinero con eso. ¿A qué le suena eso? ¿Acaso no hace igualmente la religión popular hoy día? Sus imágenes, sus estampitas, sus estatuitas, pues todo es negocio, todo eso es negocio. Y bueno, en este caso era Diana, pues ahora es, digo, no se enojen los católicos, ¿verdad? Porque es la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, será la Virgen de Éfeso, ¿verdad? La diosa de Éfeso, daba no poca ganancia a los artífices, los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Y a poco no es cierto eso? ¿A poco las estatuas que hacen los hombres con sus manos son en verdad dioses? ¿A poco oyen? ¿A poco escuchan? ¿A poco hablan? ¿Pueden palpar con sus manos? ¿Pueden caminar? Eso no te oye. Si tú levantas el vestido de una de estas imágenes, estatuas, vas a ver puro alambre, no hay más. Entonces, eso no te puede escuchar. El único que te puede escuchar es Dios. Y Él les dice, y no solamente hay peligro que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces, cuando empezaron a oír estas cosas, las gentes se empezaron a mover los ánimos, empezaron a arder los ánimos. Dice el versículo 28, cuando oyeron, en Hechos 19, 28, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Muy parecido a eso, de que viva la Virgen de Guadalupe, es muy parecido, es lo mismo. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco. Bueno, vayan a pensar que era un gallo en verdad y que lo desplumaron, ¿no? Es un hermano, Gallo es un nombre griego. Y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron, pues le iban a hacer trizas, le iban a hacer pedazos. Bueno, vean ustedes, Pablo comenta a los corintios y les dice: hermanos, estos como fieras se lanzaron contra nosotros. Al rato no sabían ni por qué estaban reunidos. Unos gritaban una cosa, otros gritaban otra. Estaban hechos un relajo, una confusión. Pero miren ustedes el valor de este hombre. Y todo esto lo causó un platero, un comerciante que con los demás artífices, ¿verdad?, hacían y vendían templecillos. Es muy curioso la manera en que Pablo, en que el doctor Lucas se refiere a ellos, ¿verdad? No le dicen hacían templos, el gran templo de la gran diosa Diana. Bueno, en realidad era una de las 7 maravillas del mundo, era un lugar muy bonito, era un lugar muy apreciado en toda Asia y en todo el mundo. Y ahí es donde posaba la deidad femenina más famosa de todo el imperio de Roma, de toda Asia y de todo el mundo. Era la diosa Artemisa, o la gran diosa Diana, que es la misma deidad. Y bueno, entonces por poco lo matan. Y ya dice Pablo a los corintios: habíamos perdido toda esperanza de vida. Y a poco por eso Pablo se amilanó y dijo: no, pues ya no voy a seguir predicando porque un día de estos me van a matar. No, Pablo siguió adelante. Pablo era un hombre de mucho coraje en la obra de Dios. Observen ustedes sus palabras aquí en Filipenses, el capítulo 1, versículos 12 en adelante. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido
han redundado más bien para el progreso del evangelio, les dice a los filipenses. Él está animando aquí a los hermanos por medio de esta experiencia que estaba viviendo. Y dice, hermanos, todo lo que ha sufrido ha valido la pena. Él estaba hasta contento. A esta epístola se le llama la epístola del gozo, porque en repetidas ocasiones Pablo anima a los hermanos a estar gozosos. Regocijaos en el Señor, otra vez os digo regocijaos. ¿Cómo puede estar gozoso y animar al gozo, a regocijarse, un hombre que está encerrado por 2 años en la cárcel? Que no puede valerse por sí mismo, que no puede salir, que no puede comprar, que no puede trabajar, que tiene que depender de los hermanos, del amor, del corazón de los hermanos para vivir allí, para subsistir y para pagar una renta seguramente cara. ¿Cómo? Hermanos, gócense. Hermanos, yo estoy bien contento. Les está diciendo aquí a los hermanos de Filipos, yo estoy feliz, hermanos. Estaba pleno el hombre. ¿Cómo podía un hombre en tales circunstancias estar así? Además, todas las penurias que había pasado. En Cesarea estuvo encerrado 2 añotes también, por culpa de Félix, que lo dejó ahí en manos del siguiente gobernador, porque para quedar bien con él, nada más. Y quedar bien con los judíos, congraciarse con ellos. No había necesidad que se quedara 2 añotes allí. Y luego tiene que apelar al emperador para poder librar la vida y defenderse de las acusaciones de los judíos. Y luego, debido a eso, pues tiene que abordar un barco, y en ese barco hacer una travesía por el mar Mediterráneo. Le va a agarrar un huracán y va a ser azotado ese barco por las fieras olas del mar Mediterráneo, hasta que definitivamente a orillas de la isla de Malta naufragó. Luego sale por ahí agarrándose tal vez de un barril, de una tabla. Sale apenas y libra la vida. Se pone a levantar ramas secas para producir calor, para echar al fuego. Se le prende una víbora, al grado que los nativos dicen, este hombre lo está persiguiendo la justicia, algo malo hizo, ¿verdad? Y pues ahora aquí lo viene a perseguir la justicia. Y esperaban que empezara a sudar gotas de sangre y que muriera. Él lo único que hizo fue sacudir la víbora en el suelo, en el fuego, y libró la vida. Dios le libró la vida a este hombre. Y bueno, luego termina su travesía, llega a Roma, y no para ir a internarse en un buen hotel y luego meterse a su jacuzzi y a hacer frotado su cuerpo con masaje de agua, y el agua tibiecita, calientita, y luego arroparse en unas toallas bien esponjositas y meterse a un colchón box spring posturopédico. No, es para ir a ser encarcelado. Oh, cuántas cosas pasó este hombre. Y él les dice, hermanos, por mí no se preocupen. Casi les dice, por mí no se preocupen, preocúpense por el pobre soldado que tiene que estar atado a mí las 24 horas oyéndome hablar el mismo tema, porque yo voy a seguir hablando de Jesucristo. Y alguien tomó la cuenta de cuántos soldados en 2 años debieron estar en contacto con Pablo y Pablo con ellos para darles el evangelio. Y por lo menos en su estancia de 2 años en Roma pudo predicar a 1500 soldados, aparte los de la casa de César, aparte a todos aquellos que llegaban a visitarle a esa casa. Pablo les daba el evangelio, no perdía tiempo. Este hombre hay que aprender de él, hermanos. Su entrega, su valor, el ánimo que tenía. Y vamos, hermanos, anímense. Estas cosas han tenido su propósito sabio en el plan de Dios. Y miren, esto es lo que ha producido. Mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, aquí en la corte de César, en toda la corte y a todos los demás.
ha sido mi encarcelamiento y el tener que estar yendo a la corte a hacer mis declaraciones una gran bendición, porque he estado predicando el evangelio y eso me llena de gozo. ¿Sabe usted por qué hay tanto cristiano aburrido hoy día? ¿Sabe usted por qué hay tanto cristiano amargado y peleonero hoy día? Porque no tienen valor de ir a predicar a Jesucristo. Se encierran allí en su círculo vicioso de iglesia, no salen de ese círculo vicioso hasta que terminan los hermanos cayéndose gordo, mirándose el mismo rostro todos los días que se reúnen, hasta que empiezan a pelear. Hermanos, el apóstol Pablo nos da aquí una gran lección. ¿Quieres disfrutar la vida en Cristo? Habla de Él. Habla de Él a los perdidos. Ocúpate en su obra y vas a ver de qué Pablo estaba hablando. Este gozo, pues hay muchos cristianos que no lo conocen porque no se aventuran a hablar del Señor. Siempre están encerrados en su propio círculo, en su propia vida, no hacen nada más que vivir para sí mismos. Hermanos, eso no produce gozo. Mire usted, ¿qué le daba gozo a Pablo también? Que la mayoría de los hermanos, viendo su ejemplo, estaban cobrando ánimo en el Señor con sus prisiones y ahora se atrevían mucho más a hablar la palabra sin temor. Mire, usted puede ser como Pablo. Yo podría ser como Pablo si lo intentara, ¿verdad? Hacer uso de las situaciones difíciles que Dios me dé para ser un testimonio a los hermanos. ¿Cuántas personas, hermanos, he escuchado decir, bueno, yo fui a visitar a fulanito de tal, fuimos a visitar a fulanita de tal, en la iglesia, de la iglesia, fuimos a su casa, y la verdad es que pensábamos ser de bendición y de ánimo para esta persona enferma. Pero la verdad es que fue al revés. Nosotros fuimos los bendecidos. Nosotros fuimos los que nos animamos al ver que aunque esta persona estaba sufriendo los estragos de la enfermedad, tenía paz, tenía gozo, nos recibió con una sonrisa, nunca le vimos amargarse. Esta persona estaba confiando en Dios. Nosotros aprendimos de ella y nosotros nos fortalecimos en la fe gracias a su ejemplo. Bueno, eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Él mismo dijo, hermanos, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. Mira, no había cosa más triste, ¿verdad? Que pensar en un gran hombre como Pablo, que cuando estaba en esa época de milagros, en que solamente era suficiente con que la sombra de Pablo pasara sobre un enfermo y el enfermo se sanara. Y luego se pone a orar por Trófimo y no sana. Y luego se enferma él y no sana. Lo más seguro es que le haya pedido en esa ocasión una receta a su gran amigo, el médico amado, al doctor Lucas, que no era pecado, ¿verdad? Ahora cualquiera diría hoy en el medio carismático, ay no, eso era falta de fe, ¿cómo es posible ir al doctor, la oración nada más? No. Es que ya había pasado esa época, mi querido hermano. Y ahora Pablo dice, ¿quién de ustedes enferma? Y yo no enfermo. Y a mí también me pasa, pero no se amilanaba por ello. Él seguía fielmente predicando el evangelio. Mientras él podía moverse, seguía predicando el evangelio. Y hermanos, así deberíamos ser nosotros. Mientras Dios nos dé vida, mientras Dios nos permita respirar, mientras Dios nos permita movernos, nos dé suficiente salud, hay que seguir caminando, hay que seguir predicando la palabra de Dios. Y ahora el apóstol Pablo les da ánimo pidiéndoles que no desmayen, volviendo a nuestro texto. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria.
Otra manera de decirlo, son la bendición de ustedes, hermanos. Esta doxa, esta gloria, es bendición de ustedes. Ustedes pueden hablar de ello no para presumir de mí, decir, ay, el apóstol Pablo es la gran cosa, no, sino lo que Dios está haciendo en mí y lo que Dios está haciendo a través de mí. Esto iba a redundar en alabanza al Señor. Igualmente nosotros, hermanos. ¿Qué podríamos decir? Los cristianos no buscamos el sufrimiento. Yo no añoro sufrir, créanme. Soy muy miedoso, no me gusta sufrir. De hecho, tomo todo tipo de precauciones para no sufrir. Tal vez es una de las razones que pues, yo no recuerdo. Si alguna vez ustedes recuerden al pastor Moisés Torres tirado en una cama por una semana, por un mes. Yo no lo recuerdo. Desde que estoy al frente de la obra, el Señor me ha mantenido. Entonces, no busco el sufrimiento, no busco la enfermedad tampoco. Intento alimentarme sanamente. Ustedes saben que tengo hábitos. No voy a decir todos mis hábitos. No estoy aquí para eso. Estoy aquí para predicarles. Pero sí les digo que no me gusta. Pero cuando Dios lo permite en nuestras vidas, lo canalizamos para dar ejemplo a los incrédulos y para animar al pueblo de Dios. Eso sí, no estamos orando, ay Señor, mira que ya tiene tanto tiempo que no me hace sufrir, a ver si me mandas un poquito de sufrimiento. Ese tipo de oración no la tenemos que hacer, no es necesario. Y créeme, aunque no lo hagas, cuando Dios disponga que venga el sufrimiento, va a venir. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con él? Como decía yo, estas personas cuando estaba temblando, ¿verdad? Ahí estaban todas con pánico ya, temblando, otros gritando. Y digo, ¿saben cuál es el problema de ustedes? Que no están listos para morir. Y yo sí estoy listo para morir. Porque si me mata este temblor, yo sé a dónde voy. La pregunta es para ustedes. ¿Ustedes a dónde van? Y más si están conscientes de sus pecados. Era un puesto de verduras y frutas, imagínense ustedes. El Hijo de Dios no evoca el sufrimiento, pero cuando éste llega, es valiente y lo canaliza para ser de ejemplo a los incrédulos y de mucho ánimo al pueblo de Dios. Esas tribulaciones son nuestra doxa, son nuestra gloria. ¿En qué resultan, verdad? Esos sufrimientos es la pregunta. Cuando Dios los permita. Nadie como Pablo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se registra tanto sufrimiento. Lea usted, le recomiendo el capítulo 11 de 2 de Corintios, versículos 23 al 28. Y va a ver todas las penurias porque Dios hizo pasar al gran apóstol Pablo. Pero de todo ello, el apóstol Pablo nunca se quejó. Él usó esto como ejemplo, ¿verdad? Porque lo estaban fastidiando los corintios, estaban lanzando acusaciones contra él, y Pablo tuvo que hacer uso de este recurso para recordarles que él había pasado por muchas situaciones difíciles, pero que él se había mantenido fiel. Así que, hermanos, pues ahora yo les pido que no desmayen, y yo no puedo ponerme como ejemplo, aquí sí, no, pero no desmayen ustedes cuando vean tribulaciones en el pueblo de Dios, no desmayen al ver tribulación gracias a la situación que impera en el mundo y en nuestro país. No desmayen, hermanos. Demos buen ejemplo de lealtad a nuestro Dios, de fe, de confianza en nuestro Dios. Y espero que Dios le haya animado a través de su palabra, porque este era mi objetivo, animarle con la palabra de Dios. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Hermana Vidal, gracias por preocuparse por mí, por hablar a la casa. Dios les bendiga grandemente. Que Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos, que se han conectado esta mañana a esta transmisión.
Si Dios lo permite, mañana tendremos la última de la semana. Ya hoy es jueves, gracias a Dios. Mañana viernes, si Dios nos permite, un nuevo día. Que Dios les bendiga grandemente. Un abrazo de todo corazón para todos ustedes. Y hasta mañana.